Vamos a esperar a Mauricio para que nos presente el equipo. Entre tanto, quiero contarles que el equipo médico multidisciplinario de educación para la maternidad está muy feliz, muy complacido de poder haber estrechado lazos con la Fundación Camino Claro, que nos muestra que si queremos podemos, y que no solamente basta desear en el corazón nuestro y en nuestra mente hacer cambios y hacer aportes, sino que es absolutamente necesaria hacer una movilización público-política respetuosa, pero contundente. Estos conceptos se hacían presentes y les confieso que para mí era un ladrillo que caía uno sobre otro encima de mí y que literalmente me aplastaban. Me molestaban, me incomodaban y tenía que retirarme porque pues en el orden de política pública, plan de desarrollo, programa, proyecto, yo quería quedarme sola en el proyecto. ¿Sí? No quería tener que ver con esas otras cosas que estaban más arriba porque me parecían en el marco de la corrupción, ¿sí? Pertenecían a esas personas políticas que estaban lejos de mí. Entonces, eso sentía, una serie de ladrillos que caían encima mío y que no me permitían estar ahí, y escuchaba, pero pues no trascendía mucho, lo dejaba ahí, y permitía que las políticas, los programas y las demás cosas fueran, los demás elementos, siguieran siendo una opción de otras personas. Pero entonces, como nos pasa a todos y a todas, ocurren cambios trascendentales en nuestra vida. Y entonces llegó Amalia a ser mi maestra y a enseñarme otros caminos y a mostrarme el por qué nada en la vida es una casualidad. Porque durante toda esa década, esos contenidos que me parecían tan molestos hacían parte de los espacios en los que yo participaba. Y también comprendí por qué 30 y tantos, no digamos cuántos, años atrás, yo nací en la Clínica Palermo con el doctor Álvaro Argüello, compañero, como discípulo podemos decir, del doctor Carlos Roberto Silva Mojica, el fundador del equipo médico de educación para la maternidad. Entonces es así como en mi búsqueda, cuando llega Amalia a mi vida, encuentro a ENESFAO como el espacio en el que yo podía aprender muchas cosas, como el espacio en el que yo podía sanarme de mi experiencia de gestación y parto y cesárea innecesaria. Y encuentro el equipo médico de educación para la maternidad, me certifico allí hace 5 años, que son los años que tiene mi hija. Y iniciamos, junto con Sandrita y otras personas que hacen parte del equipo, un proceso de renovación de la organización, porque pues les cuento que el doctor Carlos Roberto tiene 98 años. Entonces pues no podemos seguir moviéndonos con la filosofía que él tenía hace 57 años, que es el número de años que tiene ENESFAO, cumplidos el 6 de agosto. Entonces me encuentro con la organización y decidimos hacer aportes, renovarla, fortalecerla, y les presento a ENESFAO. ENESFAO es la primera asociación en Colombia en introducir el método psicoprofiláctico. Entonces es a través de la experiencia del doctor López, un compañero del doctor Carlos Roberto, él inicia la práctica del método psicosomático para evitar el dolor en 1944 en la Clínica Palermo, y empieza a trabajar también con el doctor Carlos Roberto, y entre los dos finalmente y otro tipo de médicos y enfermeras en el año 1956 finalmente fundan ENESFAO. Se ha dedicado desde 1956 hasta el 2010 a certificar instructores en psicoprofilaxis obstétrica, y luego trascendimos, cuando llegamos en el nuevo equipo, a educadores para la maternidad, la paternidad y la crianza desde el 2011 hasta hoy. El curso de certificación es ahora desarrollado por un equipo multidisciplinario: ginecobstetricia, psicología, enfermería, fisioterapia, pediatría, nutrición, terapias complementarias y pedagogía, buscando que las personas que llegamos allí pues tengamos una formación integral y podamos hacer un acompañamiento adecuado a las familias gestantes.
vamos a aportar hoy acá tiene que ser contundente porque estamos deseando avanzar a pasos agigantados en esta movilización mundial de la que hemos estado hablando estos últimos días. Y pues hablar de lo mismo, podemos conversarlo afuera uno a uno y les cuento de qué se trata el curso de certificación. Entonces nos surge una pregunta: ¿cuál es el alcance del proceso de formación impartido con el curso de certificación de SFAO? Es decir, ¿hasta dónde va esto? En términos sociales, nos quedamos solo en el grupo de educadores y estos educadores con el grupo de mamás que llegan al lugar donde ellos trabajan. Los educadores y educadoras participamos, aportamos al desarrollo sostenible de las familias. Consideramos las diferencias particulares de las familias. Pues bien, entonces decidimos que todo esto que yo les digo que va a ser un ladrillo para mí resulta ahora un elemento muy valioso para hacer una integración en el aporte social, en el avance social que tiene la educación para la maternidad, el acompañamiento a las familias gestantes y el desarrollo local sostenible. Entonces, el desarrollo humano es mucho más que el crecimiento económico y la acumulación de capitales. Trasciende esa noción y nos lleva a pensar en el desarrollo humano, en el desarrollo centrado en la persona. Se busca garantizar que los espacios que habita la persona, que los territorios en los que habita puedan satisfacer sus necesidades y sus potencialidades. Sí tiene una perspectiva productiva, pero es desde la capacidad interna que tienen las personas. El concepto anterior es el acuñado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que por supuesto esto es solamente una parte. Y este es el postulado de Amartya Sen, que se compagina perfecto, y es que el desarrollo es el interés, en el desarrollo, en los procesos de desarrollo, cuando los estamos mirando desde afuera, desde la academia, el interés principal se centra en el ejercicio de las libertades de las personas, para que puedan vivir una vida que valoren, para que la vida que vivan no les sea ajena, sino sea valorable para ellos mismos. Y de esa forma aumentar el conjunto de opciones reales para que ellos puedan elegir. Es decir, que el desarrollo está aquí. El desarrollo tiene un protagonista que es cada una de las personas que estamos aquí. Es mi proceso, es tu proceso, es nuestro proceso. Pero entonces la mayoría de los seres humanos asumimos la postura que yo asumía cuando les decía que quería solamente quedarme en el proyecto y no tener mucha injerencia desde arriba. Entonces, pues no hay que estar allá en la formulación de planes de desarrollo de políticas públicas para ejercer gobierno. Entonces, el ser humano es el protagonista de su desarrollo. De él depende que éste se dé o no se dé, a partir de dos elementos básicos: la capacidad de agencia, el agenciarse, el agenciamiento y el ejercicio de sus libertades. El desarrollo, entonces voy a hablar de los dos componentes. El desarrollo entraña el ejercicio de las libertades humanas. ¿Cuáles libertades? Las personales, las políticas, las económicas, educativas, reproductivas, sexuales, todas aquellas que se enmarcan en el contexto de los derechos humanos. Pero son libertades en la medida en que la persona puede elegir. Y en el marco de los derechos, elijo para mí en un contexto de respeto, y te respeto a ti también porque no te trasciendo. Y la capacidad de agencia, que es, una vez yo ejerzo mis libertades, puedo llevarlo a un hecho, puedo actuar. Entonces, elijo la forma en que quiero parir y efectivamente paro así. El desarrollo implica la participación y toma de decisiones de todos los actores que hacen parte de ese territorio, de esa localidad, en el que ese grupo humano decide tomar unas decisiones, valga la redundancia. Entonces tenemos al gobierno, esa instancia
que nos administra. Tenemos la academia, que es donde aprendemos muchas cosas. Tenemos la sociedad civil organizada, que se reúne con unos objetivos específicos, y las agencias de cooperación. Las agencias de cooperación no solamente nos proveen unos recursos físicos, tecnológicos, económicos, no, las agencias de cooperación nos ofrecen el marco que nos ayuda a avanzar hacia el desarrollo. Muchas veces, ¿puedes ver, por favor? Consideramos que el gobierno, ¿sí?, es en últimas la única instancia que nos dice qué y cómo andar por el camino. Y desconocemos, rechazamos esa sabiduría interior, ese ser político interior que tenemos cada uno de nosotros. Lo desconocemos, lo opacamos, lo tapamos, lo acallamos por los imaginarios sociales. Todos tenemos una capacidad de agencia que desde el momento en que nacemos empieza la crianza, empieza a ser opacada. No hables, cállate, está hablando tu abuelo. El empoderamiento entonces ahí se ve como maltratado, como opacado. El empoderamiento es la posibilidad de fortalecernos, de fortalecerme y fortalecernos para poder actuar. Entonces, pues esto está bastante debilitado si la capacidad de agencia es la que me lleva a actuar, y nos han estado diciendo que guardemos silencio, que no digamos, que no sintamos. Entonces las libertades también se ven afectadas, no las reconocemos, cuáles derechos, y todo el tiempo me dicen cómo debo actuar. Y no tenemos autogobierno, ¿sí? El gobierno no está afuera de nosotros. Nosotros somos seres con una dimensión política no reconocida, porque el concepto político se ha movido en unos imaginarios sociales en los que el político es el edil, el alcalde, el concejal. Está fuera de nosotros el gobierno, por lo tanto está fuera de nosotros la posibilidad de elegir y decidir. Entonces esa dimensión política casi que desde que nacemos, si no eres educado para ser un representante de la comunidad, si no nace de tus entrañas la posibilidad de representar a tu comunidad, entonces tú no eres político, tú eres una persona más. Pero la dimensión política de los seres humanos debe fortalecerse para que ejerzamos gobierno sobre nosotros, para que reconozcamos esa naturaleza humana, esa dignidad humana que nos dicta cuál es el camino desde la capacidad humana, qué es lo que queremos, qué es lo que podemos, hacia dónde vamos. Viene el empoderamiento, es esa fuerza social que nos permite ir hacia, y por supuesto la capacidad de agencia que nos lleva a actuar. Desde ese ejercicio propongo yo que nos movamos como sociedad, como colectivo que somos, para que lo que estamos conversando acá no se quede en un recuerdo maravilloso y bonito de lo que puede ser. Bueno, hemos hablado de desarrollo, pero tiene que ser local y sostenible. Entonces el desarrollo sostenible se da cuando las políticas de atención y de acompañamiento a la comunidad se dan dentro de ellos. Estamos hablando de un desarrollo entorno. Cuando yo me reúno con la gente y le pregunto qué quiere, qué sueña, qué piensa, qué siente en torno a un tema. Pues aquí hay que nos convoca es este maravilloso de la maternidad, la paternidad y la crianza. Pero no, generalmente se hace desde afuera. Hablamos de un desarrollo exógeno que es pobre en resultados y que no trasciende más allá del periodo electoral. Tú tienes 4, 6, 8 años para gobernar, y pues en ese contexto se miden los resultados que las estadísticas pueden decirnos se superó, hay unos indicadores positivos, pero pues cuando nosotros hablamos con la gente da cuenta de otras sensaciones y de otros sentimientos. Entonces cuando el desarrollo nace del interior de la comunidad, cuando yo me tomo el trabajo e invierto los recursos en sentarme con la gente para conversar y preguntarle qué siente, qué quiere, cómo transformamos todo ese diálogo en una política pública efectiva, pues entonces ahí el desarrollo es sostenible. Es sostenible. Y no hago una política para Arauca y otra para Medellín. Hacemos una para todo el mundo, ¿sí? Y entonces desconocemos la individualidad cultural, social, de costumbres.
Entonces, ¿qué es el desarrollo local sostenible? Es el proceso de expansión de las libertades reales que tienen las personas en el territorio que habitan. Eso es fundamental. Que no sea global, sino que sea territorial, que sea local, que se adapte a las necesidades particulares de las personas, de las familias. Otorgando valor a la vida que tienen a partir de su capacidad de agenciamiento. Las personas en general no valoran su vida ni valoran lo que están viviendo. ¿Te casaste? Sí. ¿Y por qué lo dices así? Pues porque uno tiene que callar, uno tiene que aceptar, y pues la señora le dio por tener hijos y consultar conmigo, el ejercicio de las libertades, ¿no? Entonces la gente vive, va en la vida como si no fuera propia, sin reconocer el gobierno propio, la capacidad propia, y vive. ¿Por qué? Hace un momento les mostraba el tema de los imaginarios, porque eso es lo que dice la sociedad que debe pasar. Y ustedes se casaron y no han tenido niños, y el hermanito, toda la gente te va llevando a dónde vas, ¿sí? Y no nos remitimos a nuestro corazón, ¿sí? No miramos adentro qué es lo que queremos y qué es lo que deseamos. Yo de verdad les cuento que admiro a las parejas que nos dicen: nosotros hemos conversado y hemos decidido que no queremos tener hijos. ¿Por qué? Bueno, enumerar una serie de razones. Entre esas, pues, el contexto social mundial en la actualidad pues es inadecuado para la crianza. Pero bueno, es respetable, pero conversamos tú y yo y decidimos que no queremos tener un hijo. Entonces eso muestra cómo hay un gobierno propio, un empoderamiento, una capacidad de agencia, y decimos no. Y nos miramos a la cara y desafiantes, porque como el imaginario social es todos se casan, tienen hijos, y después del hijo y el hermanito. Y la concertación entre los actores, que en el ejercicio de sus libertades buscan el bienestar común. Gobierno, sociedad civil organizada o no organizada, la academia, fundamental la academia en este ejercicio, ¿sí? Todos estos actores deben dialogar a través de quién, de las instancias que lo permiten. Para eso el Estado tiene unos mecanismos de participación a los que poco accedemos. ¿Por qué? ¿Por qué no accedemos a los mecanismos de participación, a los escenarios de participación? Porque perdieron credibilidad para nosotros, perdimos confianza en el Estado. Y entonces pues nosotros ya nos quedamos en nuestra casa viviendo con el imaginario social que muchas veces nos violenta, y seguimos así, diciendo que queriendo ser ajenos a una posibilidad que se nos da todos los días, viviendo en un gobierno como este. Entonces en el ejercicio de las libertades, en la búsqueda de ese bienestar común, podemos encontrarnos, y este es un escenario de encuentro. En este contexto, el ejercicio de las libertades perinatales, yo me inventé eso. No sabía cómo conectar con una palabra todo lo que he hablado de desarrollo. El ejercicio de las libertades perinatales en el territorio familiar, en el marco de los derechos, uno de los 16 principios que nos presenta la Organización Mundial de la Salud, tiene un efecto sistémico y los indicadores que miden el desarrollo. ¿Cuáles son los indicadores que miden el desarrollo? Generalmente, economía. Entonces, ayer lo hablaba el doctor Bernardo, ¿cuánto cuesta el número de cesáreas que se practican al año? ¿Cuánto cuesta la salud mental de las mujeres en posparto cuando vive una experiencia que no corresponde a lo que ellas desean? ¿Y cuál es el costo de la depresión posparto o del deseo de no querer conectarse posteriormente al sistema laboral de una mujer que ha parido y que no se siente integrada al sistema? No laboral, social. Entonces pues empieza a decaer su funcionamiento en la empresa o en el lugar que trabaje, y eso sí tiene un impacto económico, pero ese no es el que yo quiero medir acá. Pero sí quiero que veamos que el hecho de que las personas pueden ejercer sus libertades puede permitir un impacto económico que finalmente son los indicadores que se utilizan para medir. ¿Me
y de las familias. Quiero compartirles unos testimonios de unas personas, de unas mujeres que hemos conocido. Teníamos mucho miedo por el dolor durante el parto y le comentamos al médico y él nos dijo, no se preocupen, que el desarrollo de la ciencia es maravilloso y ahora podemos evitar esos malestares. Tenemos dos opciones, la analgesia epidural o la cesárea. Nos programamos y ya. Lo resolvemos. La capacidad de agenciamiento, ¿sí? Cuando yo me empodero y me fortalezco y reconozco que yo tengo una fuerza interior, me permite mirar al médico a los ojos y decirle, no doctor, yo sé otras cositas, ¿sí? Y usted puede brindarme ayuda hasta cierto punto. O en cierto momento, si la situación se complica, pero no es eso lo que yo quiero. Pero pues la señora llegó con su angustia de dolor de parto y él se la resolvió. Cedemos el poder. El gobierno es el ejercicio del poder dentro de nosotros, del autogobierno. Entonces nosotros lo cedemos porque tú sabes más y yo no confío en la sabiduría de mi cuerpo. Yo no confío en mí misma, creo que no puedo hacerlo. Esta es la misma señora, también conversamos con la profesora del curso psicoprofiláctico allá en la EPS y ella nos respondió, es mejor no hablar de estas cosas con los médicos. Y como no tenemos más opciones, les recomiendo seguir las instrucciones del médico para no tener problemas. O sea, ¿no tenemos opción? No lo creo. Yo sé, doctor, ¿qué podemos hacer para evitar la episiotomía? Nada, lo mejor es hacerlo. Bueno, se me llenaban las diapositivas solo de letras, pero él dice muchas cosas más. Entonces la señora termina diciendo, sí, voy juiciosa a la boca. No podíamos creer que el día más esperado de nosotros se convirtiera en una pesadilla. Ni siquiera tenían batas. Yo estaba desnuda en una sala con otras mujeres esperando una cama y una bata. Finalmente me trasladaron y antes de salir le pidieron la chaqueta a mi esposo. Y el señor de la ambulancia dijo, ¿le dejan esa bata? Un señor pues que es el conductor de la ambulancia fue el que dijo, ¿le dejan la bata a la señora? Ustedes no pueden ponerle la chaqueta del esposo. Entonces, cuando las mujeres desconocen que tienen unos derechos que les permiten acceder a sus libertades, permiten todas estas cosas. Y siempre el argumento es, yo permití esto porque lo que quería era salvaguardar a mi hijo, quería protegerlo, quería evitarle algún daño. Entonces siempre nosotras nos convencemos de ese argumento. Por la vida de mi hijo, doctor, haga lo que sea. ¿Y nosotras qué? ¿Qué pasa con nosotras? ¿Qué pasa con el papá que está allá afuera, ignorando todo lo que está ocurriendo adentro? Esta historia de esta persona es muy dura. Yo lloré profundamente cuando ella me contó todo lo que había ocurrido, porque la acompañé durante toda su gestación, ella era una compañera de trabajo, y luego se fue a trabajar a la Secretaría de Integración Social, trabajó un ratito. Y pues toda la expectativa, su primer hijo deseado, planeado, hecho todas las prácticas posibles y finalmente en el último momento, toda la historia todo el sueño se convirtió en una pesadilla. Esta es otra persona. Hicimos nuestro curso, estábamos decididos a vivir la experiencia de un parto natural. Inicié mi labor en casa, cuando las contracciones tuvieron una frecuencia de cada 8 minutos nos fuimos para la clínica. Al llegar allí la enfermera me dijo, bueno, para que no sufras, me pides la EPI y ya. Un poco Dios. Le respondimos que no, que deseábamos un parto natural. Ella insistía. Luego me pidió acostarme, venas canalizadas y monitor. Pensé, ¿esto para qué? Yo me siento bien, no, nos hemos entrenado. Y le dije, queremos el acompañamiento. Me miró sorprendida. ¿De quién? Me sentía tan agobiada y creo que por esa razón me pasmé. Luego de varias horas con contracciones y sin ningún avance me indujeron y le dije a mi esposo, perdimos el poder, ahora nos tocó entregarnos. El diálogo, respecto al testimonio anterior, el diálogo entre todos los actores que propician el desarrollo es fundamental, ¿sí? Si nosotros seguimos como estaba yo, hay unos ladrillos que me pesan mucho, yo me hago aquí, solo ejecuto, ¿sí? Soy un obrero,
en esas cosas de las que tanto nos quejamos, ¿sí? Entonces el cansancio, el dolor, la depresión, la tristeza, la falta de gobierno, entonces llevan a esta pareja en nombre de la vida de mi hijo, lo más importante, a, bueno, haga necesario. Y nos entregamos. Y la señora, adivinen cómo nos contaba esto. No tenía una sonrisa, estaba llorando copiosamente y el esposo se sentía muy compungido también porque habían vivido esta experiencia tan amarga que tiene un bebé tan bonito. Después del nacimiento de mi bebé no pude lactar, no me conectaba, no pude retomar mi empleo de la misma forma. Llegaba a mi oficina y me sentía ajena, en otro mundo. Renuncié. La situación se complicó, la vida se llenó de no puedos. No podía ver a mi bebé a los ojos, me invadió la culpa. Pues esto sí que es, creo que es el mejor ejemplo de cómo el desarrollo, si lo miramos en términos económicos, en productividad, generalmente uno hace una investigación sobre el tema de desarrollo y lo que encuentra es eso, todo el desarrollo económico, cómo lograr el desarrollo y la productividad local para que el desarrollo en esa localidad sea sostenible. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo. La señora se queda sin empleo, renuncia, no puede continuar. Entonces, hace un momento el médico decía, el desarrollo de la ciencia nos permite ayudarle. Entonces yo creo que en un proceso que es puramente natural y fisiológico, lo científico puede perder mucha validez cuando no es necesario. Y encontramos todo este intervencionismo que se enmascara en el concepto de desarrollo. Hemos evolucionado en nombre de los objetivos de desarrollo del milenio, de superar la mortalidad perinatal, y entonces procedamos. Ayer lo conversábamos con Lili, decíamos que los objetivos del milenio pues no son locales y no permiten el desarrollo y hacen que los gobiernos, para estar bien pinchados ya en la cumbre y en la presentación del informe de desarrollo de cada una de las naciones, lo superamos. Entonces todas las mujeres van a institución. Desde esa perspectiva, todas las mujeres tienen que parir en la institución y acogerse a las políticas institucionales, porque es que dentro de las instituciones, adivinen que sí hay gobierno. Cuando nosotros vemos que el gobierno está fuera de nosotros, que el poder está fuera de nosotros, pues fácil, permitimos que todos hagan por nosotros, cedemos el poder. Entonces, pues esto tan antinatural va en contra del desarrollo de nuestro cuerpo, nuestro proceso de gestación y, por supuesto, en la crianza de nuestros hijos. Yo quiero dejar como unos cuestionamientos a manera de consideraciones generales. La responsabilidad del curso de formación, ¿quién y cómo lo hace? Generalmente las familias buscan un acompañante, doula, educador perinatal, partera. ¿Quién y cómo lo hace? Para mí eso es un cuestionamiento fundamental. ¿Cuál es el enfoque desde que se paran las personas a impartir la formación? ¿Qué es lo que dicen? ¿Han tenido hijos? De pronto ese es un prejuicio mío. Yo quisiera que me dijeran aquí las compañeras si están de acuerdo que quien imparte el curso debe o no haber tenido hijos. ¿Deben haber tenido hijos? Claro que sí. Yo creo que sí. Aquí hay un testimonio que no puse porque me pareció mucha letra, y es el de una amiga muy cercana que me decía: Moni, yo no podía creer que la educadora de una entidad de salud me dijera: es que la lactancia duele, mi señora, y si usted no prepara el pezón, pero eso sí no le estimula mucho porque se puede provocar acelerar el parto. Entonces a usted le ponen una jeringa y le sacan el pezón y eso duele. ¿Cuáles son los lineamientos, el enfoque? Yo sé que esto es un tema natural, ¿sí? Pero no todos los que sabemos enseñar. Entonces una cosa es que yo haya estudiado y sea así súper más preparado, pero otra cosa es que yo me siente con un grupo de seres humanos que no han tenido mis mismas oportunidades de formación a decirles que la lactancia duele, ¿sí? O a decirles que el nacimiento es doloroso y que tienen que valer, que tienen que aguantar. Porque eso, entonces uno qué hace con esas figuras de autoridad que son los profesores. Creerles ciegamente, que es lo mismo que le pasa a la academia
apropiamos y de esa forma nos comportamos. Pues, pero lo estamos haciendo bien, ahora que en ese diálogo de actores para el desarrollo, conversar con la academia para decir, debemos replantear qué es lo que estamos enseñando y aprendiendo, es fundamental. ¿Qué hacemos durante el puerperio? ¿Hasta cuándo acompañamos a esa mujer y a esa familia? Porque es una familia, pues, ¿sí? No es solamente la señora, es la familia. Y nosotros casi que a veces llegamos hasta el momento del nacimiento, 1 o 2 semanas más y nos vamos. Hay que hacer seguimiento, hay que hacer acompañamiento. Identificamos el impacto que tienen nuestras intervenciones como educadoras perinatales o doulas en el desarrollo de las familias. Esa es una tarea. Yo no sé si lo hacemos, ¿sí? Pero ese sí creo que es una tarea para que nosotros tengamos argumentación cuando estemos escribiendo nuestras políticas públicas para mujeres gestantes y lactantes. Y las familias. Es una cosa que tenemos que tener, es la familia la que está ahí. Se fundamentan nuestras acciones de formación en el agenciamiento de las familias y en la promoción del ejercicio de sus libertades, y esto es fundamental. Creo que eso es lo más importante de toda la carrera que les he contado hoy. Nosotros como educadores debemos agenciar a las familias, decirles, ustedes pueden desde el primer día que llegan, pueden lactar, pueden parir, pueden criar, pueden organizar su casa, pueden incluir a los que les dé la gana y sacar a los que no, ¿sí? Porque la presencia de personas que no deseamos en nuestra casa obstaculiza el proceso. Ustedes pueden, ustedes pueden, ustedes pueden. Dentro de ustedes existe la capacidad para criar y para parir, porque son unos mamíferos con un cerebrito un poquito más evolucionado, pero pueden hacerlo. Las tareas que yo considero podemos tener. Reconocernos como un colectivo. Un colectivo es un grupo de personas que se unen en torno a un tema para sacarlo adelante. Y aquí pues nuestro tema es fundamental, la humanización. La humanización, todos estamos aquí por la humanización. Aquí no estamos todos los que nos hemos visto en otros espacios, pero sé que somos más y tenemos que reconocernos como un colectivo que puede hacer. Desde nuestras libertades, el ejercer incidencia en los ámbitos políticos, cuando me reconozco como un ser político, que puedo llegar y decirle a un edil, señor edil, quiero un espacio, señor concejal, quiero un espacio, señor senador, quiero un espacio, señor representante, quiero un espacio, yo puedo hablar porque soy un ciudadano en un Estado social de derecho. Académico, nosotros tenemos que ir a las universidades a que se estudie, se replantee la malla curricular y los contenidos que hay en ella dirigidas a los médicos, a los fisioterapeutas, a los psicólogos. No es posible que en una facultad de psicología, porque es mi área, no haya una cátedra que se llame psicología perinatal. Que se evalúen esas estructuras curriculares en el contexto de las necesidades de los seres humanos y no de la comodidad que dicta el desarrollo para la medicina. Apropiar un modelo pedagógico, y en medios de comunicación fundamental, los contenidos sexuales que se transmiten constantemente por las emisoras que escuchan nuestros jóvenes son de asustarse, y son las que ellos van escuchando en las rutas. Ellos están programados neurolingüísticamente de lunes a viernes y se quedan con ese contenido, ¿sí? Los medios de comunicación le han puesto el toque hollywoodense a lo que es este proceso, y sí, mamás hermosas, bien vestidas, pero también están las que no pueden acceder a eso, familias hermosas en la foto, niños sonrientes, pero también existe la otra realidad, ¿sí? Entonces la incidencia en medios de comunicación es fundamental para que los contenidos que se transmitan, con el poder que tienen los medios de comunicación, lleguen a los corazones de las familias, transmitiendo un mensaje de agenciamiento, de gobierno, de empoderamiento. Apropiar un modelo pedagógico y metodológico, sí, eso no puede ser llegar y sentémonos y cuéntame cómo te has sentido. Nosotros, los educadores, todos los profesionales que nos encontramos acá y los que no son profesionales también, cuando decidimos reunirnos con una comunidad de familia gestante, de maternas, de lactantes, nosotros tenemos que tener un contenido acá o un mapa aquí de qué y cómo se lo voy a decir, porque mi impacto es tan grande en ese momento que puede definir el resto del proceso de gestación. Entonces la responsabilidad no es pequeña, la responsabilidad es muy grande, y yo debo apropiar un modelo, yo debo apropiar una metodología. Todas las veces
metodología, una charla y ya. Enmarcar nuestras acciones en los enfoques de géneros, de derecho y diferencial, voy a correr un poquito porque ya me dijeron que estoy hablando mucho, es fundamental. Hace parte de la apropiación de un modelo, de un modelo pedagógico y de una metodología. ¿Con base en qué yo propongo esta acción? Sustentar nuestra labor en los lineamientos emanados. Ahí están los organismos de cooperación. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Todos ellos nos dan elementos que nos ayudan a caminar felices por esta vía y que nosotros desconocemos. Y por eso perdemos el gobierno, porque no creemos en que haya otro que nos pueda apoyar también. Las políticas públicas poblacionales y los planes de desarrollo, claro. Aunque no nos gusten, nos parezcan molestos y ajenos, de ellos debemos agarrarnos para llegar a la acción final que es acompañar a la familia. Bueno, nosotros somos esa gotita y tenemos un efecto sistémico en ese desarrollo social que, desde mi perspectiva, debemos visualizar allá. Ese es el fin, si lo miramos desde el marco lógico, ese es el fin de este proceso. Allá, el desarrollo social desde familias, mujeres, con una capacidad de agenciamiento desbordante, que crean en sí mismas, en su poder básico pero maravilloso y natural que es parir